Buenas tardes. Bueno, en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango, agradecemos mucho su presencia a este evento en el cual realizaremos un conversatorio y posteriormente la presentación del documental inédito titulado Bogotá Blues. Este encuentro lo hemos titulado entonces Bogotá Blues, pasado, presente y futuro de un género que tiene mucho que decir. En este encuentro entre el periodista Diego Luis Martínez y la directora y guionista Miriam Cotes, que nos acompañan aquí en la mesa, se discutirán aspectos relacionados con el blues como movimiento cultural y los procesos que acompañan la realización de un documental independiente. En el marco de esta conversación se realizará el estreno del documental Bogotá Blues de 2017, que hace un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de este género en Bogotá. Se trata de la historia nunca antes contada en las voces y la música de los protagonistas del blues, que nos llevan a comprender que esta música originada en el lamento de los esclavos negros tiene mucho que decir en la Bogotá de hoy. Diego Luis Martínez Ramírez es comunicador social, periodista de la Universidad Javeriana, es realizador del programa radial Historias del Blues que se transmite desde 1996 por Javeriana Estéreo 91.9. Actualmente el programa se retransmite en la Radio Universidad de Nariño en Pasto y en Radio Cóndor de Manizales, así como en las emisoras online Bar de Blues Radio, Pin-Up Radio, Grove Radio y Black Radio Pop de Argentina, Radio Raw Blues de Brasil y Modulación en Línea de México. Desde hace 10 años, Diego Luis tiene el blog historiasdelblues.wordpress.com, en el que publica reseñas de discos y libros, biografías de artistas de blues y los podcasts de las emisiones. Miriam Cotes Benítez, con formación en filosofía y educación y una maestría en literatura inglesa, se ha desempeñado como directora de contenidos, creativa y guionista de diversos programas para televisión pública, algunos de los cuales han recibido premios nacionales e internacionales. Bogotá Blues es el segundo documental en el que participa como directora y guionista. Igualmente aprovecho para leerles la ficha técnica de la película que estaremos presentando en un rato. Bogotá Blues es un documental independiente, dura 90 minutos, dirección y guión a cargo de Miriam Cotes Benítez, dirección de realización y producción Claudia Bermúdez, que también nos acompaña el día de hoy, realización Jorge Enrique Vuelvas, Raúl Martínez, Lucas Sánchez y John Ruiz, sonido Francisco Rojas y Eduardo Serrano, edición Andrés Porras y Vanessa Maya, casa productora La Nuestra Comunicación, Educación Arte, Ver TV Comunicaciones. Miriam, Diego Luis, Claudia, a todos los que han participado en la producción de este maravilloso documental que vamos a conocer el día de hoy. Les agradezco en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango su presencia el día de hoy y bueno, felicidades por ese trabajo. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a la Biblioteca Luis Ángel Arango por habernos facilitado este espacio de proyección de la película, a Diego Luis por haber aceptado la invitación a estar en este conversatorio y muy especialmente a ustedes por haber venido a ver la película y a oírnos pues a Diego Luis y a mí conversar. Entonces les dejo con Diego Luis. Bueno, gracias Miriam, gracias a Claudia también por esta invitación, gracias a ustedes por estar acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Quiero leer parte de un texto que escribí para el diario El Espectador el 30 de agosto de 1998. Ya va a ser casi 20 años de esto. El ambiente de Bogotá se presta para componer blues. Frío, lluvia, depresión. Si se toma la figura de los primeros bluesmen caminantes por excelencia y dispuestos a dejarse inspirar por todo tipo de aromas y sabores, la capital es perfecta. En ese sentido, un blues para Bogotá sería un conjunto de recorridos para conformar un mapa que sea capaz de trasladar a todo aquel que lo escuche al sitio que le dio origen, afirma Rafael Serrano, quien fue bajista de la banda Isidor Ducás,
una de las legendarias agrupaciones del blues bogotano que falleció hace un par de años. En ese caso, ese recorrido sería algo como Take the A-Train de Duke Ellington, pero que podría llamarse Toma el Ejecutivo E3, estoy hablando de 1998, o simplemente Bogotá Blues. Creo que este trabajo que han hecho Miriam y Claudia, que se llama precisamente así, Bogotá Blues, recoge como eso que yo expresé hace casi 20 años. Bogotá Blues es un recorrido por toda la ciudad, nos vamos al norte, al sur, al oriente, al occidente, conocemos los músicos que desarrollan la escena del blues en la capital, conocemos los sitios, las temáticas, lo que ellos viven para inspirarse, y busca y logra aglutinar eso, logra aglutinar a la ciudad en un movimiento musical como es el blues. Miriam, ¿cómo fue ese proceso de realización de este documental? De acuerdo con Diego Luis, eso por lo menos tratamos de hacer, ustedes ahorita verán con sus propios ojos pues si cumplimos ese cometido. No, a ver, la idea nació hace muchos años, la idea nació hace varios años, pues yo no sé, 15 años o algo así por el estilo, porque una vez en un periódico bogotano yo me encontré como un anuncio que decía que Festival de Blues, creo que en ese tiempo ni siquiera se llamaba de Blues y Jazz, sino Festival de Blues en la Libélula Dorada. Y yo, blues en Bogotá, pues era una música que a mí me había fascinado, como en algún momento del documental lo dice Diego Luis, obviamente yo crecí pues fue como con Jimi Hendrix y Cream y ese tipo de música, pero claro, eso me llevó pues al blues, entonces yo quedé como un poquito conmocionada e inmediatamente pues creo que era ese mismo día, cogí un taxi, me fui para allá y yo veía a estos manes pues haciendo blues, cantando en español por primera vez en mi vida, yo oía blues en español y a mí me sonaba rarísimo, debo decirlo, yo decía, pero pues a ver, esto me suena raro, yo creo que estaba Citadino, esa noche que yo fui, un grupo pues muy tradicional de blues que desde luego está en la película, y ya seguí yendo pues al Festival de Blues como más consuetudinariamente, se celebra cada año, en este momento está, les recomiendo que vayan, de verdad es una cosa, si les gusta el blues, vayan a la Libélula Dorada. En todo caso, pues surgió esta idea y pues yo había oído mucho blues gringo, pues así para decir las cosas por su nombre, de grupos blancos y de negros. En todo caso, pues yo un día que estaba allá, yo dije, yo quiero hacer un documental de blues, pero ¿quién le va a dar a uno plata para que uno haga un documental de blues? Pues, a ver, sí, aquí pues, digamos, yo como documentalista, debo decirlo, pues el tema ha sido obviamente el conflicto armado, a lo que le dan, digamos, más recursos, no me estoy quejando, creo que es muy importante hacerlo, pero entonces, yo ahí seguí como con mi idea y yo iba y yo decía, pero estos tipos, ¿dónde viven? ¿Dónde se mantienen? ¿Dónde aprendieron a tocar? Uy, llegó Carlos Reyes, uno de los protagonistas del documental que no lo había podido ver. Entonces, nada, yo empecé con mi idea y hace 4 años, 3 años largos, yo le dije a Claudia y a otro amigo que se llama Alejandro Jaramillo, que tenemos ese grupo de trabajo que se llama La Nuestra, dijimos, pues yo dije, yo quiero hacer el documental, y teníamos como unos pesitos ahorrados y ellos dijeron, hágale. Obviamente los pesitos ahorrados pues no alcanzaron y en fin, el documental independiente no es fácil de hacer. Y entonces empezó un proceso de investigación. Diego Luis fue uno de mis primeros contactos porque conocía su programa, también conocía un programa que él hacía de rock y yo decía, él y yo tenemos los mismos gustos. Entonces contacté a Diego Luis, lo entrevisté y así pues nos fuimos como moviendo. Digamos, iniciamos una investigación, Diego Luis nos contó sobre
lo que él conocía sobre la llegada del blues a Colombia, etcétera. Bueno, en medio de ese proceso pues fueron surgiendo ya como los nombres clave de la escena del blues aquí en Bogotá. Pues estaba Carlos, estaba Candelaria, que ya está, Gustavo, eh, tam- también sí aquí están los muchachos de Citadino, que también han sido muy importantes para esta escena del blues en Bogotá, que ha venido como por oleadas. Hemos visto como desde más o menos 1997 como un tope, de pronto baja, pero se sigue manteniendo y luego vuelven a surgir algunos grupos y vuelve y baja, y ahorita estamos como en la parte, no digamos que estamos en la parte alta de la ola, sino como que la marea está como estabilizada. Ya hay varias agrupaciones que de verdad ya tienen como un compromiso con esa música. A lo largo del documental pues ya se pueden ir dando cuenta de cuáles son esas bandas. Miriam, ¿tú cómo viste, ya después de haber hecho el documental, recogido la historia, cómo viste la escena del blues en Bogotá, o cómo la ves ahora, cuando empezaste hace 15 años que nos dijiste, uy, se hace blues en Bogotá, ¿cómo lo ves ahora? A ver, obviamente el blues pues no es una música como de masas. Es muy curioso la forma en que, y vi hace poco un documental muy bonito, gringos, que se desarrolla, digamos, como en todo el delta del Mississippi. Un documental muy bonito porque muestra cómo hacen blues allá y se me pareció, yo nací en Valledupar y pasé pues algunos años de mi infancia y muchas vacaciones en Valledupar. Se me pareció a la manera en que ellos hacen vallenato, en el sentido de que se sientan ahí como en la puerta de la casa y empiezan a tocar y vienen otras personas y toman cerveza. Bueno, Carlos Elliot lo describe muy bien en el documental, no voy a hacer el spoiler. Pero de verdad en esa película yo lo vi. Sí, acá es un rollo distinto, acá pues obviamente no es una música nuestra en un sentido estricto, porque blues, pues, blues es sí más una manera de hacer cosas que un género musical propiamente dicho. Yo creo que la escena, estoy totalmente de acuerdo con Diego Luis, es bastante, pues, altibajos, 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 y en este momento está como estabilizada. A mí me alegra mucho que hay gente joven haciendo blues o haciendo propuestas que tienen que ver con el blues, eso me alegra mucho. Me alegran proyectos como uno que tiene un amigo que no está hoy acá en la localidad de San Cristóbal, donde van a escuelas con músicos de blues, porque mucha de la música, si no la totalidad de la música popular que conocemos hoy, tiene sus raíces en el blues. Entonces es importante, yo creo que hasta las baladas, no sé, Diego Luis, estoy diciendo una brutalidad, pero tienen, digamos, como su origen en el blues. Entonces es importante los metaleros, los raperos y todo esto que pues conozcan como los orígenes. Creo que básicamente pues es una escena pequeña. Hay lugares de blues en Bogotá, pueden explorarlos, hay lugares en el sur, hay lugares en el norte, hay lugares en la Macarena, hay, claro, músicos haciendo blues, pues músicos más jóvenes y otros pues todavía muy jóvenes y bizcochos haciendo blues. Entonces también hay gestores como Diego Luis, personas que mueven el blues, mueven el blues. Sí, es una música que de pronto no, aunque se han hecho, creo, 2 o 3 tortazos allá en la media torta, y va gente, pues va gente. Y en Rock al Parque se hizo hace 2 años, cuando todavía estábamos rodando el documental, grabando el documental, se hizo como pues como un ratico de blues, diría yo, y había gente. Claro, no es una música masiva,
no es una música pues que sí, que todo el mundo oiga, pero creo pues que es una escena que ha logrado cierta estabilidad. Sí, en cuanto a eso que nos dice Miriam, pues el blues es que ni siquiera en Estados Unidos el blues es una música masiva, ¿no? Es para un público muy reducido y de hecho cuando hablaba yo con músicos gringos, ellos se sorprendían de que aquí hubiera un programa de 2 horas a la semana eh, pasando blues. Cuando ellos decían, no, si acaso allá un domingo al media hora, a la medianoche y ya. Entonces, también digamos que nosotros estamos como en un espacio privilegiado de poder tener un poco más de difusión de blues y creo que eso es bastante importante para la formación de los músicos, la formación de espacios y pues obviamente todo eso va a conllevar a la formación de la escena que todos queremos, todos los que amamos el blues queremos realmente ver una escena blues aquí en la ciudad consolidada con sitios como podemos ver obviamente ya en el Delta, sitios que hoy se dedican exclusivamente a sonar blues todo el día y solo incluyen dentro de su programación bandas de blues. Eso es lo que quisiéramos nosotros que ocurriera aquí en Bogotá. Y obviamente pues poco a poco yo creo que lo vamos a ir logrando entre todos, entre gente como Carlos, como los de Citadino, las bandas, los gestores, personas como Miriam y Claudia que están así preocupadas por mostrarle a los que no conocen, mostrarle, miren, pasa esto, en Bogotá se escucha una música que se llama blues, ¿le interesa? Aquí la puede conocer. Y eso es el resultado de ese trabajo. Miriam, de pronto este trabajo de Bogotá Blues puede servir para abrir el campo, no digamos como hablar de hacer un documental del blues en Medellín o algo así, sino de explorar otros géneros, por ejemplo el jazz, el rock en Bogotá, aunque ya digamos rock, ya en Bogotá hay mucho material, pero explorar otros géneros. Sí, evidentemente, pues, a ver, hay algo que yo quiero decir. El documental existe como documento, pues el documental también es memoria, y creo que eso es importante. Nuestra memoria no necesariamente está atada al conflicto armado, aunque incluso como lo van a ver, pues el conflicto pues es innegable y de luego permea toda nuestra vivencia. Pero yo creo que el documental cumple un papel muy importante que es hacer memoria también, o sea, hay muchas memorias y como lo sabemos la memoria pues no necesariamente se refiere digamos el recuento histórico oficial, pues el canon oficial de la historia, sino las historias como las va contando cada quien. Yo creo que es importante documentar también esa parte de nuestra historia y en ese sentido la música, yo creo que la música siempre tiene mucho que decir, aunque no sea música comprometida, pues no me refiero a la música de protesta, al folk, etcétera, etcétera, sino que yo creo que la música es un lenguaje de los más universales que existe, si no el más universal, pues todos cantamos y todos nos movemos y uno oye música por allá de África o incluso China que le suena a uno como toda extraña, como unos gaticos maullando o algo, y sin embargo uno como que vibra con eso, entonces pues música, no importa el lenguaje, el idioma, nada, los instrumentos, la música es la música, entonces yo soy una gran amante de la música, entonces creo que ahí también es importante pues a través de la música o de los movimientos musicales o sociales que acompañan la música, hacer memoria. Y en ese sentido me parece que se han hecho cosas, claro, se han hecho cosas sobre, por ejemplo, esa música de la cual abomina mucha gente, que es el chucuchucu, pero que es tan nuestra, el llamado chucuchuco, ese sonido paisa, pues
que mucha gente, incluido Andrés Caicedo, despotricó digamos, despotricó de este género musical, lo que llama música tropical, pues es una música muy nuestra, pues es un sonido casi que el más nuestro contemporáneo, es ese sonido, el chucuchuco. Se han hecho cosas sobre el punk, se han hecho muchas cosas sobre el rap, y pues uno no podría hacer, a no ser que haga videoclips uno pegado detrás del otro, sin contexto, uno no podría, digamos, hacer un documental sobre música en el que no se transparentara, pues no se evidenciara un contexto en el cual se da esa música. Entonces, en ese sentido, a mí me parece una forma muy maravillosa y diría yo incluso que hasta didáctica, pues entretenida, eduentretenida, que sería educativo y entretenido al mismo tiempo, una manera de mostrar nuestra historia también a través de la música. Bien, y es claro pues que, digamos, en cuanto a sonoridad y eso, el blues nuestro no podría entrar a competir, digamos, con el blues hecho en Estados Unidos si lo reproducimos fielmente. Sin embargo, si le ponemos ya nuestras temáticas, le ponemos un poco de ese toque nuestro, ya esa música empieza como a hacer la diferencia, y la idea es como encontrar un sonido propio del blues bogotano y del blues colombiano en general, como lo ha logrado el blues argentino. Uno escucha, le ponen a uno una canción y uno identifica el blues argentino porque tiene muchos vientos, mucho piano, y tal vez aquí se podría empezar como a trabajar ese tipo de fusión, por ejemplo, con músicas del Pacífico, con el vallenato, como tú mencionaste un poco, como que el blues y el vallenato tenían como esos mismos orígenes en cuanto, no sé, que surge de contadores de historias, de gente que va de un pueblo a otro. Entonces, digamos que nosotros tenemos muchos sonidos que están emparentados con los sonidos directos de donde provino el blues, de la música africana. Intentar como también hacer ese trabajo para empezar a diferenciarnos, y creo que en el documental está esa temática un poco trabajada. Algunos de los muchachos que tú entrevistaste como que tienen como esa inquietud de hacer un sonido que identifique al blues colombiano. Sí, de acuerdo. Ya veremos cómo suena el blues. Esto es, digamos, un corte en un momento de la historia. No, pues, obviamente no están seguro todas las bandas, no están todos los gestores, pero creo que hace una buena panorámica. Yo creería que podríamos dejar ahí, Diego, y más bien, pues vemos la película y cuando termine tenemos otros 15 minuticos por si a alguien le queda alguna pregunta, para que pues, porque creo que si seguimos así, Diego, vamos a contar toda la película. Vale, entonces nada, los dejamos con Bogotá Blues. Muchísimas gracias por haber venido y pues por prestarnos atención este ratico. Muchas gracias, Diego.